Para subir la bastilla de un pantalón de forma fácil, lo que vamos a hacer es colocarlo derecho, que no se nos mueva, y vamos a colocar una cinta métrica de esta manera, con lo cual vamos a marcar qué tantos centímetros son los que necesitamos para cortar. En mi caso van a ser 8 centímetros los que necesito del pantalón, más un centímetro extra, el cual vamos a usar para la costura. Con una regla vamos a marcar una línea recta partiendo desde el punto que marcamos de la altura que vamos a cortar. Cortamos por la línea marcada. Ya que cortemos la primera parte, vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Después acomodamos las piezas sobrantes, que de hecho son la pieza importante. Vamos a utilizar una cinta métrica de igual manera y vamos a marcar un espacio de 1 centímetro. Igualmente vamos a utilizar la regla para marcar una línea recta, la cual de igual manera la vamos a cortar. Hacemos esto con las dos piezas. Ya que tenemos listas las piezas, lo que vamos a hacer es acomodarla en la parte que cortamos, así como se los muestro a continuación. Lo que vamos a hacer es voltear las piezas pequeñas y lo vamos a introducir sobre el pantalón. Lo empezamos a acomodar. Ya que lo acomodamos, lo que vamos a hacer es colocar alfilerillos por el espacio que dejamos de 1 centímetro. Lo vamos a ir acomodando. Tratar de que nos queden bien los alfilerillos para que no se nos mueva la tela al momento de costurar. Y para que se nos facilite la costura, lo que podemos hacer es utilizar el prensatela con el que colocamos el cierre. Es una forma muy fácil y rápida y te ayuda muchísimo para hacer este tipo de costura, ya que no se va a estar deteniendo por los bordes. Lo que vamos a hacer es ir cosiendo lentamente por toda la orilla que está marcada. Tratar de no subirnos a la parte gruesa del pantalón, solamente ir costurando por la parte más libre. Ya que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es cortar las orillas, tratando de hacerlo más chico, dejando poquito espacio cerca de la costura que realizamos, por el cual vamos a utilizar para introducirlo sobre el doblez del pantalón. Así es como nos va a quedar. Hay que tratar de que nos quede de perdida un poquito más de espacio. En este caso yo me pasé un poco. Después utilizamos un descosedor y vamos descosiendo la parte del borde. Tratar de descoser con cuidado, evitando que se nos vaya a romper la tela. Ya que lo tenemos totalmente descubierto, lo que vamos a hacer es abrir el dobladez, el cual descosimos, y vamos a introducir la tela que cortamos. La vamos a colocar de esta manera y luego lo acomodamos. Después de acomodarlo, lo que vamos a hacer es colocar alfilerillos, tratando de que se pueda agarrar la parte de abajo para poder costurarlo mejor. Y después vamos a pasar a costurar. Y así es como nos queda. Me salió un poquito chueco porque moví la tela al momento de costurarlo. Bueno, eso es todo y espero les haya gustado el video. Aquí les voy a dejar una de mis redes sociales, que es Instagram. Espero me sigan. Aquí les voy a dejar la información y espero sus comentarios. Hasta pronto.